Muy buenos días. Tal como nos contó Estuardo Orantes en su mensaje dominical de la semana pasada, estamos iniciando una nueva temática que hemos titulado Nuevos Tiempos. Y esto no solo porque estamos recién empezando a salir de una larga pandemia que trajo diferentes situaciones en las familias, en las naciones. Nos va a tocar en muchos casos reconstruir economías, reconstruir familias, reconstruir en algunos casos de algunas personas su vida espiritual, etc. Pero no solo por el tema de la pandemia son nuevos tiempos, sino también porque estamos viviendo tiempos sociales convulsos y necesitamos la sabiduría de Dios para poder afrontarlos adecuadamente. En esta mañana quiero platicarte un poco de que este tiempo, esta época está plagada de prejuicios y de hostilidad. Para poder entender a qué me quiero referir, debemos ir al diccionario de la Real Academia Española a entender qué es un prejuicio. Quiero leértelo acá. Dice, es la acción y efecto de prejuzgar. Bueno, vamos a ver de nuevo qué dice el diccionario con respecto de prejuzgar. Dice, juzgar una cosa o a una persona antes del tiempo oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento. Eso es prejuzgar. Entonces, una definición final para esta mañana con respecto de qué es un prejuicio, podríamos dar esta que también la da el diccionario de la RAE. Es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que no se conoce mal. Me sucedió hace tal vez un mes y medio, una situación que quiero contarte que quizá ayude a ilustrar esto que estoy introduciendo en el tema de los prejuicios. Dentro de los varios chats en que estoy involucrado, grupos de chat, ¿verdad? Hay uno en el cual hay una persona con la cual hace como unos 40 años compartí bastante tiempo, pero luego por los devenires de la vida, cada quien agarró su camino y hemos compartido muy poco físicamente o presencialmente, más que en ese grupo de chat. En algún momento, algunas personas hicieron algunas bromas sobre esta persona y al rato, pues yo hice algún comentario con respecto de una de esas bromas, quizá en un sentido avalando algo de lo que se había dicho. Lo que me llamó la atención es que esta persona tomó una actitud como que yo hubiera sido el que hubiera iniciado ese tema o esa broma. Yo solamente al rato, después de que varios estaban participando en eso, yo hice algún comentario, pero él la tomó contra mí y entonces me puso mensajes algo así como esto. Ya decía yo que yo dudaba de tu verdadera conversión a Jesucristo. Ahora me doy cuenta que eres simplemente uno de los pastores negociantes de la fe más y bla, 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 bla. Yo me quedé sorprendido, muy sorprendido, porque de hecho el comentario, la broma no tenía nada que ver con este asunto. Y lo único que me di cuenta es que él como que estaba buscando una oportunidad para sacar a luz algunos prejuicios que se había hecho respecto de mí. De hecho, yo después le escribí en lo personal, le dije, mira, personalmente me disculpo quizá por haber hecho algún comentario sobre la broma que alguien más inició, que no la inicié yo, pero lo que más lamento es que te hayas hecho un prejuicio acerca de mi cristianismo y mi función ministerial por una cosa que no tenía que ver nada con la otra. Creo que lástima que no hemos tenido tiempo para que realmente me conozcas y veas lo que ahora soy, que obviamente es muy diferente de lo que conociste hace unos 40 años. Lo dejé ahí, él me cortó de todas sus redes sociales y a mí me sorprendió de veras de su reacción. Pero es un buen ejemplo justamente de hacer un prejuicio de algo que no conocemos bien. En este tiempo esto se ha puesto muy en boga. El mundo
y toda esta agenda globalista ha hecho una gran cantidad de prejuicios sobre gente y particularmente sobre los cristianos. Pero lo que he notado también es que en algunas ocasiones algunos cristianos también participan de esto, de hacer prejuicios sobre algo que no conocen adecuadamente. Debido a todo esto, el mundo y estas agendas globalistas nos tachan, nos tildan de fundamentalistas, de retrógrados, de homofóbicos, de primitivos, etcétera, etcétera. Usted pudiera añadir a esta lista cosas que ha oído o ha leído con respecto de cómo se dirigen hacia los movimientos cristianos. Ahora, en medio de toda esta conflictividad, el mundo y sus corrientes filosóficas, sus corrientes culturales, sí demanda de nosotros que les tengamos tolerancia. Esa es una de las cosas que más se está demandando respecto a los cristianos en este tiempo. Ustedes deberían tolerarnos, dicen ellos. Bueno, a lo cual pudieran nada más hacer un pequeño paréntesis aquí. En muchas ocasiones, ellos no tienen una reciprocidad en esto hacia nosotros, o sea, no nos toleran algunas cosas. Hablando de la tolerancia, quiero de nuevo darle una definición de qué es lo que dice el diccionario con respecto a esta palabra. Tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Voy a repetirlo. Es el respeto, esta es la palabra clave, a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Y lo comento acá porque, como dije, se nos está requiriendo o demandando que nosotros deberíamos ser más tolerantes. Voy a ampliar un poquito lo que creo respecto de esto. Cuando estaba preparando estas notas me recordé que tal vez 1 año o 2 años antes de la pandemia hubo aquí en Guatemala, para los que nos están viendo en otro lugar, hubo una procesión organizada por un grupo de feministas que tenía el propósito fundamental de burlarse de las creencias. Particularmente la procesión la fueron a hacer enfrente de la central o de la iglesia principal de la Iglesia Católica, aquí en el Parque Central. Tenía el propósito de generar otra vez controversia, hostilidad, etc. Era una franca burla a las creencias de los católicos. Esto nos muestra básicamente lo contrario de la tolerancia, una intolerancia, una actitud hostil y de enfrentamiento. En algunos momentos pareciera que esto es una consigna de parte de algunas corrientes o grupos de este siglo. Quiero mencionar también que creo firmemente que la tolerancia debe tener un límite y le voy a explicar por qué. Para ello quiero usar un pensamiento que Jean-Paul Sartre dijo hace algún tiempo. Él dijo: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Otro pensador hace mucho tiempo dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Quiere decir que mi derecho termina cuando yo empiezo a vulnerar los derechos de los demás. Voy a ponerte esto con un pequeño ejemplo. Aquí en la universidad donde he tenido la oportunidad de impartir clases, en algún momento, como parte de una ley nacional, se puso algunos rótulos donde decía que este era un campus libre de humo de tabaco, o sea, está prohibido fumar dentro de las instalaciones de la universidad. Y algunas personas dijeron: bueno, pero es que yo tengo derecho si yo quisiera fumar. Y sí, están en su derecho. De hecho, se sabe que es dañino y algunas otras cosas, pero otra vez en el tema de los derechos individuales, usted puede, si quiere hacerlo, no le conviene, no se lo recomendamos, pero si usted quiere hacerlo, usted puede fumar. Ahora, ¿por qué entonces? Porque esa ley que se aprobó aquí en Guatemala dice que en los espacios cerrados está prohibido fumar. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que el humo que un fumador está exhalando es más dañino para los que están alrededor de él que incluso para él mismo. Entonces es una forma de proteger a los no fumadores. Pero había alguna gente que decía: no, es que ¿cómo va a ser que van a coartar mi libertad? Yo puedo fumar
donde quiera y de la que quiera, diría alguien, ¿verdad? Pero el tema es este. Cuando usted vulnera el derecho de los demás, usted incluso pierde su propio derecho. ¿Cuál sería el tema en eso? Y eso, de hecho, eso vi que sucedió aquí en la universidad. Había personas que se salían a la puerta principal de la institución y ahí se ponían a fumar. Y ese era básicamente el tema. Usted puede fumar, pero fume por allá. Fume cuando quiera y de la que quiera, pero fume por allá porque yo tengo el derecho a respirar aire puro. Si usted vulnera mi libertad y mi derecho, entonces usted pierde el propio. Así que la tolerancia debe tener un límite. Cuando las personas vulneran los derechos y la libertad de otros, entonces no tenemos por qué tolerar. Otro tema que se ha puesto en boga ahora es el tema de la libertad de expresión. Y bajo el amparo de la libertad de expresión se ha desarrollado una cultura de odio en todo lo que son las redes sociales y plataformas digitales. Por cierto, interesante que en algunas ocasiones, bajo algunos temas que a ellos les conviene o que a ellos no les parece, los mismos de las redes sociales limitan nuestra libertad de expresión. En un tiempo, cuando empezó la pandemia, estaban bloqueados ciertos comentarios sobre algunas opiniones médicas de cierto tratamiento que debía darse a esto. En algunos casos sobre temas políticos en los Estados Unidos, cuando en la última elección se dijo que había habido fraude, y entonces todos los que escribían algo con respecto a eso eran bloqueados por la misma plataforma. Entonces uno dice, bueno, ¿hay libertad de expresión entonces o no? Porque estas mismas redes que promueven o inspiran a que la gente se exprese, en ocasiones ellos dicen qué es lo que sí se va a permitir o lo que no. Pero lo que estaba comentando es que hay una cultura ahora de crítica y de expresiones sumamente ofensivas en todo lo que son las redes sociales. Algunos le han llamado esto el discurso del odio o el odialecto, le llaman algunos otra vez. Usted puede leer los comentarios que algunas personas ponen sobre diversas cosas que se publican y se dará cuenta que estamos viviendo en esa cultura de intolerancia, de hostilidad. Pareciera que en este tiempo somos expertos en todo. Como está el tema de la libertad de expresión, entonces yo puedo comentar de lo que quiera, aunque como dije al principio en la definición de prejuicio, aunque no conozca a profundidad algún tema, pues bajo el amparo de la libertad de expresión yo puedo poner lo que quiera o lo que se me ocurre. Me sucedió otra situación hace algún tiempo en algunas de mis redes sociales, donde en ocasiones yo ponía algunos comentarios sobre deporte y particularmente sobre algunos equipos de fútbol que sigo, me parecen, ¿verdad? Ya sea guatemaltecos o internacionales. Y lo que me llamó la atención es que recibía una gran cantidad de estos comentarios que estoy diciendo, e incluso me llamó la atención que incluso algunos de esos comentarios venían de gente que yo sé que es cristiana. La mayoría de gente que tengo en mi red social, por ejemplo en Facebook, la mayoría de contactos, la gran mayoría son cristianos. Y me llamó la atención de que aún en ese ámbito había un tema de gran hostilidad con respecto de esto. Es algo que está permeando a toda la sociedad de este tiempo. Es común encontrar una gran cantidad de comentarios discriminatorios en todos los ámbitos sobre la edad de las personas, sobre su preferencia sexual, sobre su raza o nacionalidad, sobre sus creencias religiosas, etcétera, etcétera. Prácticamente sobre todo. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo y ahora, bajo el amparo de la libertad de expresión en esto, entonces descargan todo su odio en diferentes publicaciones que realizan. Ahora, todo esto no debería tomarnos por sorpresa, ni tampoco infundir temor en nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque la Escritura nos advirtió con mucha antelación desde hace mucho tiempo que esto iba a pasar
y que incluso iba a ser signo de que nos estamos acercando a los tiempos finales. Aparte de eso, la Escritura nos dice cuál debería ser nuestra actitud ante estos tiempos. Y ese es el fondo realmente de lo que quiero dejarte en esta mañana. No solo es un noticiero, porque tú te habrás dado cuenta de todo esto que estoy comentando. Pero mi intención es dejarte una guía de qué es lo que la Biblia nos dice, de cómo nosotros los creyentes deberíamos comportarnos ante estos tiempos que estaban profetizados con mucha antelación. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, y allá en el capítulo 3, versículos 1 al 4, podemos leer esto. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos. Dice en esta versión que estoy leyendo, que es la Nueva Versión Internacional, en otra traducción esta palabra blasfemo se ha traducido como burladores de Dios, desobedientes a los padres, ingratos o sin gratitud, malagradecidos, pudiéramos decir en otra traducción, impíos, y esta palabra impío ha sido traducido también como irreverente, insensibles, implacables. Implacables ha sido traducido en otras traducciones como que no perdonan, calumniadores, libertinos, o sea, sin autocontrol, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Si ya estaba anunciado y predicho desde hace mucho tiempo, nosotros no debería tomarnos por sorpresa todo esto que está pasando y los constantes ataques y hostilidad contra los creyentes en Jesucristo. ¿Cómo afrontar entonces estos tiempos complejos, convulsos y difíciles? Como dijo Pablo, vendrán tiempos difíciles. Muchas de las acciones que leímos con anterioridad tienen un trasfondo, que es acallar o hacer callar la voz de la iglesia del Señor, de declarar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto del comportamiento humano? Ahora, nuestra mayor inspiración de cómo comportarnos ante esto debería ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él denunció con firmeza acciones injustas, tanto de autoridades civiles como de las autoridades religiosas. Todo lo que no honraba a Dios como tal, Él se levantó y abrió su boca para declarar estas injusticias. Por ejemplo, en una ocasión el Señor Jesucristo confrontó a los líderes religiosos, a los fariseos, que eran el grupo mayor en ese tiempo, y les dijo, ustedes parecen sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de huesos y podredumbre. Eso es una palabra muy fuerte, sumamente fuerte. Lo que él estaba señalando era que eran hipócritas. De hecho, se los dijo en varias ocasiones. O sea, la mayoría de veces pensamos en un Jesús muy compuesto, muy entero. Nos cuesta pensar, por ejemplo, en esta otra, cuando él entra al templo y él dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan convertido este lugar que era para hacer una casa de oración para todas las naciones en un lugar de mercado, en una cueva de ladrones? Les dice. Y toma un látigo, usted ha leído y escuchado esa historia, y saca a todos los vendedores que habían hecho ahí del templo realmente un negocio. Ahora, debido a esa postura firme de Jesucristo, de decir las cosas tal cual era, en muchas ocasiones dice que lo perseguían y desde entonces lo querían matar. Quiero decirle algo que la Escritura confirma. A nosotros los creyentes nos pasará igual. Si decidimos ser discípulos de Jesucristo y pararnos con firmeza también y hablar las cosas para este tiempo y a este mundo tal cual son. Ya vamos a ver un poquito más adelante que obviamente nuestra palabra debe ser sazonada con sal, dice la Biblia, para dar gracia a todos los oyentes.
No es simplemente, como algunos dicen, despotricar contra el pecado. No. Jesús lo advirtió, que nosotros los creyentes, por ser seguidores de Él, íbamos a pasar por varias de las cosas que a Él le tocó pasar. Hoy en día leemos a diario noticias de países donde ya se ha coartado la libertad de religión, como en los Estados Unidos. Acabo de leer una noticia de un maestro que fue despedido de un colegio porque él se negó a enseñar. Él enseñó de que el sexo biológico estaba determinado desde que uno nace, Dios lo da, usted es hombre o es mujer, es lo que la Biblia enseña. Y entonces le forzaron a enseñar otra cosa y él dijo, yo no puedo engañar a los niños con otra cosa que no es la verdad y con lo que yo personalmente creo. Eso le costó su trabajo y en algunos casos les ha costado incluso prisión. A pastores, donde ya se legalizó el matrimonio homosexual, entonces están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque llegan dos personas del mismo sexo, se quieren casar y él tiene la libertad también de decir si los quiero casar o no. Entonces cuando se niegan hay una gran persecución, etc. Todo esto lo estamos oyendo a diario. Ahorita tenemos en el ambiente una noticia y leía otra vez en las redes sociales, decían, pero ¿cuál es la gran bulla que se hace con respecto de un beso homosexual en una película para niños? El problema al final de cuentas no es tanto esa escena. Si usted lee un poquito más, toda la película se trata justamente de una pareja homosexual que Buzz Lightyear conoce y entonces él hace unos viajes al espacio y cada vez que regresa encuentra a esta pareja en otra etapa de su relación. O sea, de eso se trata toda la historia en general, no solo del beso, que es la culminación final del tema. Pero ¿cuál es el problema? Que esta película fue diseñada originalmente para nuestros hijos. Y nosotros tenemos, como padres de familia, que tenemos la patria potestad, la libertad de decidir si nuestros hijos van a ser indoctrinados desde pequeños en estas corrientes de pensamiento que van en contra de la palabra de Dios. Hay que llamar las cosas tal como la Biblia las llama. Si yo me robo algo, la Biblia dice que yo soy ladrón. Si yo miento, la Biblia dice que yo soy un mentiroso. Entonces, una de las cosas que Jesús hizo es justamente hablar con firmeza las cosas como la Biblia las dice. Miren lo que dijo Jesús con respecto de qué nos iba a suceder a nosotros. Y no para que tengamos miedo, porque quiero darle un par de pasajes más. Juan 15, 18 al 20 dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Eso dijo Jesús. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Eso no es para que tengamos temor, sino para que sepamos con antelación de que estas cosas van a pasar porque somos seguidores de Jesucristo. El Señor Jesús también dijo allá en Juan 16, 33, estas cosas les he hablado para que tengan paz, no para que tengan temor, para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero terminar dándote 4 cosas, 4 actitudes que deberíamos nosotros asumir y tomar en medio de estos tiempos convulsos y difíciles. La primera está allá en Proverbios 16:6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad. Es una combinación que la Biblia nos dice. Eso quiere decir que debemos ser firmes en la verdad, pero hacerlo con misericordia, porque nosotros mismos alcanzamos misericordia en algún momento. Dios se apiadó de nosotros y nos salvó y nos rescató. Debemos seguir siendo esa voz de alerta de lo que la Biblia dice con respecto a los demás, pero otra vez orando para que Dios les dé la oportunidad a los que están errados en el camino de conocer la verdad de Dios. La segunda cosa está en Mateo 5:9 y dice, bienaventurados los que procuran la paz. Nosotros debemos ser gente de paz, no gente que siga la misma corriente de hostilidad y enfrentamiento que hay en el mundo. Porque dijo Jesús, porque ellos, los que procuran la paz, los que buscan la paz, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Si vamos a ser representantes de nuestro Padre Celestial como hijos de Dios, Dios es un Dios de paz.
Romanos 12, 18, en ese sentido dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Usted se va a dar cuenta que van a haber ocasiones en las cuales va a ser realmente imposible, porque la otra parte no quiso realmente aceptar nuestro ofrecimiento de vivir en paz. La tercera cosa, 1 de Pedro 3:9, dice de esta manera, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Así que no devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto. Eso es lo que estas filosofías actuales quieren, que nosotros caigamos en ese juego, nos pongamos de tú a tú con ellos y provoquemos aún mayor enfrentamiento. Pero eso no es lo que la Biblia nos llama a hacer como representantes de nuestro buen Dios. Y la última cosa, la cuarta, porque te dije que iba a mencionar 4 cosas como una sugerencia de cuál debería ser nuestra actitud ante todos estos tiempos convulsos de hostilidad y enfrentamiento. Dice aquí la Biblia en Romanos 12, 19 al 21, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no nos corresponde a nosotros tomar la venganza. Ahora sigue diciendo este pasaje, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y el corolario de este versículo, la guinda sobre el pastel en este versículo es lo que dice la última parte del versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esa debería ser nuestra actitud como cristianos ante estos tiempos convulsos. Una búsqueda del Señor, la búsqueda de la sabiduría del Señor para saber cómo comportarnos ante estos tiempos de tanto prejuicio y tanta hostilidad y tanto enfrentamiento. Dios nos ha llamado para ser la luz del mundo y la sal de aquí de la tierra. Ese es nuestro llamado. Pero en medio de eso debemos ejercerlo con respeto, con amor y con misericordia. Oro al Señor para que el Señor nos llene de su sabiduría para saber cómo responder a cada uno, como dice la Escritura. Oro al Señor para que tengas la templanza que tuvo Jesucristo, de poder pararte y decir la verdad de Dios y estar sabido de que eso probablemente te va a traer dificultades, pero también estar sabido que el Señor ha vencido al mundo y podemos confiar y depositar toda nuestra fe en Él. Que el Señor te bendiga.